Entonces, el día de hoy vamos a ver lo referente a los modelos de supervivencia celular. Este, ah, en cuanto al contenido, vamos a ver la teoría del blanco, el problema con los blancos, el modelo lineal cuadrático, el modelo del daño potencialmente letal y los modelos de reparación-saturación. Como introducción, y esto a manera de recordatorio también al final de la clase, a baja dosis, la mayoría de las muertes celulares van a resultar por el daño tipo alfa, que resulta de un golpe único o un daño no reparable. Pero mientras se incrementa la dosis, va a dominar la lesión tipo beta, que es por múltiples golpes o de un daño reparable, y se va a volver predominante, incrementando como al cuadrado de la dosis. Los datos de supervivencia son encajados por múltiples modelos, y algunos de ellos son la teoría de multitarget, como lo vamos a ver en esta clase, o el modelo lineal cuadrático. Una curva de supervivencia celular es aquella que describe la relación entre la dosis de radiación y la fracción de las células que sobreviven a dicha dosis. Y estas curvas pueden ser utilizadas para evaluar la efectividad biológica de la radiación. La fracción de supervivencia, por su parte, se va a definir como una fracción de células que se implantan y sobreviven a la radiación sin pérdida de su integridad reproductiva para crecer en colonias. La teoría del blanco, ya entrando en contenido, estipula que hay regiones específicas del ADN que son más importantes para mantener las capacidades reproductivas de la célula. Entonces, estas regiones específicas del ADN van a servir como blancos específicos para el daño por radiación. Entonces, la probabilidad de que una célula sobreviva después de la exposición a radiación va a estar relacionada con el número de blancos que se hayan inactivado de dicha célula. Esta teoría del blanco se subdivide a su vez en dos variaciones. Una variación que se llama inactivación de único golpe de un único blanco, o single target, single inactivation, y la otra variante es inactivación de único golpe de múltiples objetivos, o multi-target, single hit inactivation. Entonces, iniciando con la inactivación de un solo golpe con objeto único, tenemos que, en una escala, digamos, normal, que va de 1, de 0, 1, 2, 3, hasta n, la muerte celular a partir de un número dado va a ir disminuyendo de forma sigmoidal hasta, en teoría, nunca llegar a cero. Digamos que si damos una dosis determinada de tantos grays, que disminuye a la mitad de la población celular inicial, y damos una segunda dosis de la misma cantidad, pues va a ser la mitad de la mitad, en este caso 25%. Si damos una siguiente dosis, ese 25% cae a 12.25%, la siguiente dosis a 5.75 y demás. Entonces, en teoría nunca llega a cero. Pero si cambiamos esta escala digamos que de normal a una escala logarítmica, esta línea sigmoidea se convierte en una línea con una pendiente recta, que es justamente la forma que toma la curva de inactivación de un golpe con un objetivo único. Entonces, esta gráfica es la versión más simple, y nos estipula que solo se requiere un golpe de radiación en un único objetivo sensible para provocar la muerte celular. Y se va a graficar como una línea recta en una escala logarítmica. Entonces, esta línea recta, derivada, digamos que graficada por una serie de puntos, se va a traducir en una ecuación que utiliza la estadística de Poisson, como ya hemos visto en otras clases. La probabilidad de que el siguiente golpe ocurra en una célula dada es muy pequeña y está dada por esta ecuación. La probabilidad de supervivencia es igual a la probabilidad de 0 golpes, que es igual a la exponencial de menos d, que es dosis,
sobre D0. Entonces, para que una célula sobreviva, en teoría debería recibir 0 golpes, que esto es expresado como la exponencial de menos D, o sea, menos porque es una función que va hacia negativo, y sobre la D0. Entonces, aquí D0 va a ser aquella dosis que da un promedio de un golpe por objetivo y que va a reducir la fracción de supervivencia al 37%. Entonces, D0 también es el número promedio de golpes por objetivo o por célula, y típicamente la D0 tiene un valor entre 0 y 2 grays. Entonces, este cuadro que ya lo habíamos visto en diferentes clases es una representación de pues, de un área que tiene 36 células, digamos que de superficie. Entonces, esas 36 células van a recibir un haz de radiación, por así decirlo, que tiene 36 golpes que son necesarios para inactivar esas 36 células. Sin embargo, esos 36 golpes van a tener una distribución al azar, de manera que habrán algunas células que reciban nada más un golpe, otras que reciben dos, otras tres, algunas recibirán cuatro, pero habrán de estas 36 células, un 37% van a permanecer sin haber recibido ningún golpe, por lo tanto la fracción de supervivencia va a quedar en 0.37%. Entonces, si a estas células restantes damos nuevamente la misma dosis, va a reducirse el 37% de ese 37% y así sucesivamente hasta en teoría tener un control tumoral, por ejemplo. Entonces, hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta, como la D50. La D50 es la dosis necesaria para reducir al 50% de la población, y la D10, que es la dosis necesaria para reducir la población al 10%. Entonces, usualmente la D10 es la multiplicación de la D0 por 2.3, o es 2.3 veces la D0. Típicamente estas curvas de single target representan la inactivación de virus y bacterias, o la inactivación de células humanas muy radiosensibles, o la respuesta de radiación a tasas de dosis muy bajas, así como también la respuesta de radiación de alta LED. Y en caso de que una célula reciba una dosis mayor a la de cero, pues obviamente la fracción de supervivencia va a ser menor al 37%. Es lo que les comentaba. Si la de cero para un tejido dado es de 1.6 grays, pero nosotros damos 2 grays en vez de 1.6, entonces esperamos que la fracción de supervivencia sea menor de 0.37 o de 37%. Por el contrario, si damos una D0 menor a 0.5, en este caso menor a 0.8 grays, la fracción de supervivencia será esperada mayor a 0.37 y con este corte mayor a 0.6 o a 60%. La inactivación también, ya ahora entrando a objetos múltiples o multitarget, ya sigue una forma diferente y ya se ajusta un poco más a la realidad en comparación con el modelo single target. La respuesta de las células de mamíferos se va a describir como una curva, como una curva de supervivencia que tiene un hombro, como está aquí ejemplificado, que es esta curva inicial, que se representa como un lag después de administrar cierta dosis, ya a partir de ahí empieza a disminuir la fracción de supervivencia. Eso está basado en que la célula tiene N objetivos sensibles, o sea, un número finito, pues, pero un número mayor de objetivos sensibles, y se requiere de un golpe por blanco en cada objetivo para que se active la muerte celular. Entonces, esta gráfica va a ser explicada con otra estadística de Poisson que sigue la probabilidad de que se den 0 golpes en un blanco específico es igual, y tenemos el mismo componente lineal que ya habíamos visto en la gráfica pasada, que está representada por esta línea que tiene una única pendiente. Entonces, para que la probabilidad de un blanco específico sea inactivado, vamos a dar 1, que es la probabilidad del 100%, menos la exponencial de la dosis total sobre la D0, y dado que hay n objetivos en la célula, a esta misma función, este mismo lado de la ecuación,
la vamos a elevar a la n, correspondiente con todos los blancos que tiene la célula. Entonces, este hombro inicial va a estar representado por la DQ, que es la dosis cuasi umbral, que tiene relación o que une a la D0 con la N. Dado que DQ indica la zona de la curva en la que las dos células empiezan a morir de forma exponencial, y a partir de aquí, de la DQ, bueno, o mejor dicho, desde que se inicia la DQ, va también a representarse la acumulación de un daño subletal. Y digamos que a partir del término de la DQ, ya las células empiezan a tener una muerte exponencial o más acentuada. Y en este caso, la n va a representar el número de extrapolación de la pendiente máxima, o de la D0, para la medición de la amplitud del hombro. Entre más angosto, mejor dicho, entre más ancho sea esta extrapolación, entre más ancho sea la n, el número de los blancos esperados por la célula será más alto. Y contrario, entre más angosto sea esta extrapolación, se espera que el número de blancos por célula sea más reducido. O sea, traducido, si una célula tiene, no sé, 1000 blancos, esta pendiente va a ser más acostada o más pronunciada, bueno, no más pronunciada, sino más con tendencia a la horizontal, porque vamos a requerir más dosis para inactivar a esos 1000 o 1.000.000 de blancos. Contrario que si tenemos nada más 5 blancos o 10 blancos, la pendiente final va a ser más empinada porque vamos a requerir menos dosis para inactivar todos los blancos contenidos en el tumor o en el conjunto de células. Entonces, a mayor DQ o a mayor dosis cuasi umbral, hay mayor dosis necesaria para matar la misma proporción de las células. Entonces, en este ejemplo de esta gráfica en particular, la B0 son 1.6 grays, N es igual a 30, lo que da un DQ de 5.4 grays. Entonces, aquí grafiqué aproximadamente dónde caen 5.4 grays, y a partir de que sea una dosis de 5.4 grays o mayor, es que empieza la mayor muerte celular ya en escala logarítmica. Este modelo de multitarget es útil en la descripción de respuestas de radiación de células de mamíferos a altas dosis, como lo que está después del hombro, como con dosis parecidas a SBRT, por ejemplo. Sin embargo, esta escala o esta gráfica de multitarget, este modelo multitarget, no es útil para describir respuestas a la radiación que tenemos con dosis convencionales, por ejemplo, dosis de 2 grays, dosis de 2.5 grays. Aquí aparentemente no se traducirían en muerte celular, sino que digamos que esa dosis tendría que llegar, en este caso, en particular, a 5.4 grays para traducirse en un aumento de la muerte celular, por lo cual tampoco es un modelo, digamos que completamente útil para cuantificar la muerte celular. Y este modelo multitarget está basado en la probabilidad de golpear al objetivo, y ha sido ampliamente utilizado por muchos años. Entonces, hay un problema con esta teoría de los blancos, pese a que ha dominado el pensamiento radiobiológico por muchos años. Sin embargo, uno de los principales problemas es que hay ausencia de regiones del ADN altamente sensibles que se han intentado durante muchas investigaciones, pero en su lugar se han identificado proteínas reparadoras dispersadas por todo el núcleo. Entonces, dicha situación va a apoyar al hecho de la existencia de que hay una curva de supervivencia finita con un hombro inicial. Entonces, ya entrando, digamos que hay como una manera de unir estos dos modelos, el modelo de single target y un modelo de multitarget. Conocido como modelo de los dos componentes, para explicar tanto la fracción de muerte celular que ocurre a dosis bajas, que se perdía con el modelo multitarget, como para seguir explicando la caída, digamos, logarítmica a dosis altas. Entonces, esta gráfica, que ya une ambos modelos, se puede explicar
al unir ambas gráficas, que son, o ambos, ambas ecuaciones que hemos visto previamente, que está aquí ejemplificado. Y aquí aparece otro elemento a considerar, que es la D1, que la D1 fija la meseta inicial de la dosis requerida en la región de dosis baja para reducir la fracción de supervivencia del 0.37%, que sería esta línea punteada que tenemos aquí. Aquí tenemos D1, y D1 es, digamos que correspondiente a D0, corresponden a la pendiente inicial y final de la curva respectivamente, mientras que D0 nos da la pendiente final, D1 nos da la pendiente inicial de mortalidad. En este ejemplo, igual n es igual a 30, D0 es 1.6 grays y D1 es 4.6 grays, como está aquí aproximadamente graficado. Esta curva puede predecir de forma más correcta la muerte celular en la región de dosis baja, como ya les había comentado, y el cambio en la supervivencia en el rango de 0, desde 0 grays hasta la DQ. Ya podemos identificar mejor la muerte que hay en este rango de dosis, lo que no podemos hacer, por ejemplo, en el modelo multitarget. Y entonces este modelo de dos componentes resulta de la unión de estas dos funciones, como podemos ver acá, y que es de la unión de la función lineal con la unión de la función cuadrática, lo cual nos va a dar la siguiente gráfica, que es como la que vimos anteriormente, y que se parece mucho al siguiente modelo, que es el modelo cuadrático lineal. Entonces, este modelo cuadrático lineal representa la curva constante con una pendiente negativa. Si se fijan, no hay como un hombro inicial ni una recta sola, sino que desde un inicio es una pendiente que va hacia la baja y digamos que sigue una pendiente constante o una disminución constante desde la unidad de las células hasta llegar al cero teórico. Esto hace coincidir la fracción del 100% con la dosis cero y a partir de ahí va disminuyendo. Este modelo lineal cuadrático es una representación matemática que vincula el aumento de la dosis con el número creciente de los cromosomas dicéntricos, por lo cual se ha visto que tiene mayor correlación respecto a los modelos que hemos visto previamente. Y va a resultar del logaritmo negativo, de nuevo, logaritmo negativo porque es una pendiente que va hacia la baja, que va a sumar el alfa de la dosis más el beta cuadrado de la dosis, donde alfa y beta son constantes que caracterizan a la pendiente de dos porciones dadas en una curva semilogarítmica. Esto alfa, beta, lo podemos ver en diferentes curvas, no nada más aplica para modelos de supervivencia en radiobiología. Hay aplicaciones que también habremos visto, como probablemente se recordarán en farmacología, también hay curvas alfa-beta, como más adelante les voy a mostrar. Entonces, este modelo lineal cuadrático representa una acción dual de la radiación. El primer componente alfa, que es que representa la muerte celular, que es proporcional a la dosis, este primer componente, y un segundo componente beta, que es proporcional al cuadrado de la dosis. Entonces, vamos a tener ahí, por así decirlo, dos tipos de muerte celular, uno que es proporcional a la dosis y otro que es proporcional al cuadrado de lo que estamos dando de dosis. Y está ya ejemplificado con esta función que está aquí dada. La supervivencia está dada por la exponencial negativa del alfa de dosis más el beta al cuadrado de la dosis. Entonces, este modelo otorga una mejor descripción para la respuesta de la reacción en la región baja de dosis, desde los 0 a los 3 Grays, por ejemplo. Y va a carecer de una recta tanto a baja dosis como a alta dosis. Les comentaba que es una pendiente continua. Y es una curva de caída de supervivencia determinada por valores alfa y beta con unidades en Grays. Y este cociente alfa-beta va a representar la dosis a la cual hay una contribución igual del daño que se produce proporcional a la dosis y el daño que se produce proporcional al cuadrado de la dosis.
Entonces, alfa representa el componente que representa al daño causado por un único golpe, como un golpe único, una ruptura de doble cadena única, etcétera, mientras que beta es el componente que representa el daño por múltiples eventos, como dos golpes o dos rupturas de doble cadena. Entonces, esta función va a estar representada por alfa d igual a beta d cuadrada, o lo que es lo mismo, d igual a alfa sobre beta. Y en este caso, para esta representación, el alfa beta coincide con 8. Entonces, a los 8 grays, digamos que el componente lineal de muerte celular es igual que al componente al cuadrado de la dosis. Como podemos ver, es como donde se juntarían estas dos pendientes en caso de que pudiéramos traducirlo en pendientes separadas, sería este punto de separación. Entonces, la respuesta de las células a energía de alta LED también usualmente es más pronunciada y casi exponencial, por lo cual escapan al modelo cuadrático lineal. Como podemos ver aquí, en caso de que utilizáramos energía de alta LED, no serían cuantificados por el modelo cuadrático lineal, sino que seguirían una línea, una caída más vertical, más parecido al modelo single target. Bueno, lo que ya les había comentado, la equivalencia de D1 y de D0. Y entonces, recordando un poco lo que ya vimos en la clase de muerte celular, este modelo lineal cuadrático puede ser utilizado tanto en la investigación como en la práctica clínica y corresponde a la relación de cromosomas discéntricos relacionados con el componente lineal de la ecuación, que era esta parte que tenemos al inicio de la caída de la fracción de supervivencia, lo que va a originarse como una vía de un electrón único que va a interactuar con dos pares de cromosomas adyacentes, como podemos ver aquí. Y cuando aumentamos la dosis, cuando aumenta la dosis, nos encontramos con el componente cuadrático, lo cual va a originar a dos trayectorias de electrones diferentes, los cuales por sí de forma independiente van a interactuar con dos cromosomas adyacentes. Entonces, digamos que a medida que la tasa de dosis disminuye, las curvas de supervivencia se vuelven más rectas y la curva, digamos que pierde pendiente y la caída es menos pronunciada. Esto se debe a, obviamente, que hay menor probabilidad de interacción porque hay menos producción de electrones. Entonces, esta menor producción de electrones nos va a dar una pendiente pues, más horizontal y la probabilidad de interacción con esos cromosomas va a ser más baja. Entonces, lo que les comentaba, esto de alfa beta yo consideraba que era algo nuevo para mí desde que lo leí, desde que lo escuché. Sin embargo, pues no, o sea, las curvas alfa beta son utilizadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, para la cinética de eliminación de diferentes fármacos, tenemos recordando que hay diferentes órdenes de eliminación, como una eliminación cinética de eliminación de primer orden, en la cual la eliminación es constante y en teoría podríamos llegar a cero, como por ejemplo el alcohol, que se elimina X gramos por hora. Entonces, en teoría, si consumimos 180 gramos de alcohol, va a llegar a un punto en el que ya no tengamos alcohol medible, ¿no? Y el grueso de los fármacos van a seguir una eliminación de primer orden que tiene diferentes velocidades de eliminación y que sigue una eliminación asintótica que en teoría nunca alcanzaría la eliminación al 100%. Entonces, esos con modelos, digamos, monocompartimentales que no toman en cuenta la distribución, pero ya modelos bicompartimentales o tricompartimentales toman fase de distribución y fase de eliminación rápida y lenta, como podemos ver en esta gráfica. Entonces, estas gráficas también tienen componentes alfa, tienen componentes beta y también toman en cuenta los puntos donde las pendientes alfa y beta se unen para así también, digamos, extrapolarlo a lo que ya habíamos, a lo que estamos viendo aquí del modelo lineal cuadrático. Y también, digamos que a la dosis acumulada que habíamos visto en otras, me voy a regresar un poco, la dosis acumulada que estamos dando para las diferentes fracciones, que va disminuyendo la fracción de supervivencia, pues también, digamos que al aumentar la ingesta de un fármaco, pues también se va a llegar a una meseta en lo que se elimina lo mismo que se administra. Bueno, es nada más para relacionar un poco otras curvas alfa beta que ya habíamos visto, pero que probablemente no teníamos en mente. Entonces, pasando
al modelo letal, potencialmente letal. Este fue propuesto por Curtis como un modelo de reparación unificado de muerte celular. Entonces, cada modelo de los que hemos visto se ha ido volviendo más complejo. Y este modelo ya va a tomar no nada más la muerte celular, porque al inicio, con el modelo single target, pues era como una representación de que todo lo que era radio se moría. Después, con el modelo multitarget, bueno, pues, van a haber regiones que no se radian, pero los que sí se radian, sí se mueren. Y ya con el modelo letal, potencialmente letal, vamos a ver que hay tejidos que aunque se irradien, pueden repararse, pueden sobrevivir y pueden perdurar para recibir nuevamente radiación. Entonces, tenemos que la radiación produce dos tipos de lesiones, unas lesiones reparables, estos conocidos como potencialmente letales, y modelos no reparables, también conocidos como lesiones letales. Estas lesiones letales van a dar efectos de un único golpe y van a dar lugar al componente lineal de la ecuación, que es proporcional a la dosis que se da, la muerte que obtenemos. Y el daño potencialmente letal va a estar dado como el efecto de las lesiones reparables, que va a depender de los procesos de reparación y se va a relacionar con el componente cuadrático de muerte celular. Entonces vamos a tener que el alfa beta va a ser la relación entre las lesiones letales sobre las lesiones potencialmente letales. Entonces, en este modelo, que es este que tenemos aquí a la izquierda, el modelo de Curtis, es un modelo que tiene dos parámetros de sensibilidad, como el parámetro NL, que va a determinar el número de lesiones no reparables producidas por unidad de dosis, y el modelo NPL, que es el número de lesiones reparables. Y va a haber dos constantes de tasa, una constante epsilon PL, que determina la tasa de reparación de lesiones reparables, y otra constante epsilon 2PL, que determinará la tasa a la cual se someten la interacción y mala reparación. De manera que tengamos una célula viable por una lesión no reparable producida, va a producir una muerte celular. Y si tenemos la misma célula viable que se somete a una lesión reparable, vamos a tener una lesión potencialmente letal. Y a partir, por ejemplo, de esta célula potencialmente letal, dependiendo de si tenemos una tasa de reparación de lesiones reparables, vamos a tener una célula viable nuevamente, o por el contrario, si tenemos una lesión potencialmente letal que va a tener una tasa de mala reparación, va a ser llevada a una muerte celular. Básicamente es como los caminos que puede seguir estas vías de daño y reparación en las células. Entonces, en este modelo, las lesiones letales van a dar lugar a efectos de single hit, representado por el componente lineal del modelo cuadrático lineal, y el componente cuadrático estará representado por el proceso de reparación del ADN. Produce curvas de supervivencia prácticamente idénticas a la ecuación del modelo cuadrático lineal, y es un modelo más adecuado para respuestas a altas dosis de radioterapia o dosis por fracción. También se puede tomar para modelar con mayor precisión la respuesta a altas dosis de radiación o dosis por fracción aumentada. Y también puede predecir correctamente que a medida que se reduce la tasa de dosis, la probabilidad de interacción de las lesiones potencialmente letales disminuirá, y se puede encontrar valores de parámetros que permitan que el modelo simule con precisión los datos de supervivencia celular en células irradiadas a diversas tasas de dosis. Entrando ya a uno de los últimos apartados, los modelos de reparación y saturación. Bueno, pues estos modelos son un poco similares al modelo que acabamos de ver, únicamente que aquí ya va a tomar en cuenta que el sistema de reparación celular pues es un modelo finito que consta de proteínas y enzimas reparadoras que se saturan, y ya la reparación llega a un límite en el cual tras alcanzar ese límite de reparación va a predominar la muerte celular. Entonces, este modelo de reparación-saturación propone una forma de una curva de supervivencia dependiente solo de una tasa de reparación de dosis dependiente. Solo se postula que un tipo de lesión y muerte por un solo golpe, y en ausencia de reparación, estas lesiones producen una curva de supervivencia. Por ejemplo, tenemos aquí en el sentido de que damos una dosis de radiación,
Y en el caso de que tengamos que las células no tienen una adecuada reparación, por ejemplo, como vimos en el modelo letal, potencialmente letal, que tengan interacciones con mala reparación, vamos a añadir lesiones que van a acumular lesiones, por así decirlo, y van a aumentar la fracción de muerte celular. Por el contrario, si tenemos esa misma dosis de radiación, pero esas células pueden repararse, la curva de disminución de fracción de supervivencia va a horizontalizarse porque hay células que se van a estar reparando. Sin embargo, este sistema de reparación, como ya les había comentado, puede estar ligeramente saturado, parcialmente saturado o totalmente saturado, lo cual va a modificar esta pendiente final que tengamos en la fracción de supervivencia. Por lo cual la dosis letal adicional producida por interacción binaria debida producirá la curva que la curva se doble hacia abajo en este caso, en este primer caso, o hacia arriba en el caso de que tengamos lesiones reparables. Entonces la curva de supervivencia final resulta de la reparación de algunas de estas lesiones, como podemos ver en la gráfica B, y si las enzimas de reparación se saturan, no hay suficientes enzimas de reparación para unirse a todos los sitios dañados de forma simultánea, por lo cual la velocidad de reparación disminuye a medida que aumenta el daño. Por lo tanto, a dosis más altas hay más lesiones y hay una reparación proporcionalmente menor durante el tiempo disponible antes de que el daño se repare, lo cual conducirá a un mayor daño residual y a una mayor destrucción de la célula. Entonces, algunos de los factores que afectan la curva de supervivencia celular que hay que tomar en cuenta son la LED, el fraccionamiento, la tasa de dosis y la radiosensibilidad intrínseca y la edad celular, así como la presencia del oxígeno. Estos son factores que nos van a estar modificando de forma constante la curva de supervivencia celular. Eso es lo referente al contenido de la clase. Y bueno, ya entrando un poco a las preguntas de ASTRO 2019. La primera pregunta dice que si una línea celular que exhibe una curva de supervivencia estrictamente exponencial es expuesta a una dosis que produce un promedio de un golpe letal por célula, la fracción de supervivencia después de dicha dosis será, pues en este caso la respuesta es 0.37%, perdón, 0.37 o 37%, por lo que ya les había comentado en diapositivas pasadas. Entonces, la siguiente pregunta nos dice que la relación alfa-beta equivale a, inciso A, la fracción de supervivencia a la cual la cantidad de muerte celular causada por el daño irreparable equivale a la cantidad de células muertas por acumulación de daño subletal, o al tamaño de fracción óptima para usar un esquema de radioterapia fraccionado, o a la dosis por arriba de la cual un incremento en el tamaño de la fracción no afectará a la fracción de supervivencia por una dosis total particular, equivale a la dosis cuasi umbral, o equivale a la dosis a la cual el componente lineal de la muerte celular es equivalente en contribución de la muerte celular al componente cuadrático. Y en este caso, pues la respuesta es D, por lo que ya les había comentado, que es el punto a la cual contribuye tanto el daño proporcional a la dosis como el cuadrado de la dosis, que es lo que está aquí explicado. La siguiente pregunta, las células de individuos diagnosticados con alguno de estos síndromes esperará tener una curva de supervivencia, de supervivencia a la exposición de rayos X con una D0 relativamente grande. ¿Y cuál es la condición que se alude en esta pregunta? Y es el ceroderma pigmentoso, dado, aquí está la explicación, porque la D0 es una medida de radiosensibilidad hecha en la parte exponencial de la curva de supervivencia y se define como la dosis que se da que da como un promedio de un golpe letal por una célula y reduce la fracción de supervivencia a 0.37. A medida que la D0 sea menor, las células son más radiosensibles y las células del cerebro pigmentoso tienen un defecto en la reparación por edición de nucleótidos y los demás síndromes tienen defectos por reparación de una cadena, por lo cual se espera que estos pacientes tengan una disminución de la D0. Por eso la D es la respuesta. Bueno, aquí, permítame un poquito, no quité la pregunta.
Mm, ¿Sí se ve? Todavía no. No, ¿Ahí se ve? no. Aunque tenga la respuesta, Valdivia. Ok. Entonces, bueno, dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones respecto al análisis de las curvas de supervivencia es real? Bueno, vienen varias. Comparte la pantalla. Es que ya le voy a compartir, pero ¿ya se ve? ¿Se ve? Ya. Sí. Ya. Bueno. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones respecto al análisis de las curvas de supervivencia es real? En este caso la respuesta es, si n es igual a 1, entonces D37 es igual a D0. La explicación está algo compleja. Dice que los parámetros para definir una curva de supervivencia de la célula de radiación incluyen la pendiente inicial, que es D1, como les había comentado, y la pendiente final, que es D0. Y alguna cantidad que es una medida del ancho del hombro. Esta cantidad puede ser el número de extrapolación, n, o la dosis cuasiumbral, dq. Si n es igual a 1, la curva de supervivencia tiene un número de D37, que es la dosis que resulta de una fracción de supervivencia de 37%, que es igual a la de 0. Esa es la explicación de esta pregunta. La siguiente, reducir la tasa de dosis a la cual una irradiación gamma continua es entregada puede afectar su eficacia en muerte celular debido a varios procesos biológicos diferentes para una dosis total de 6 Grays. ¿Cuál de estos rangos de tasa de dosis y procesos biológicos no resultan en una muerte celular? Y bueno, aquí la respuesta es la primera, de 1 a 1 Gray por minuto. Para la reoxigenación, esto es falso, por así decirlo, es falso porque la reoxigenación es un proceso que ocurre en horas a días, por lo cual 1 Gray por minuto para dar una dosis total de 6 Grays únicamente permitiría dar pie o dar ventana a 6 minutos, por lo cual es la respuesta falsa. La siguiente pregunta, una dosis total de 12 Grays de rayos X es entregada en fracciones de 3 Grays, que reduce la supervivencia celular de 10 a la menos 4, asumiendo que la muerte celular puede ser modelada utilizando una curva de supervivencia exponencial. ¿Cuál dosis sería requerida para reducir la fracción de supervivencia a 10 a la menos 6? Entonces la respuesta aquí son 18 Grays y la explicación pues es bastante lógica. Dice que una curva de supervivencia exponencial puede ser modelada utilizando el modelo de Single Target, Single Hit o la forma simplificada del modelo cuadrático lineal en el que beta es 0 y la fracción de supervivencia es igual a E exponente alfa delta, dado que 4 fracciones de 3 Grays reducen la fracción de supervivencia a 10 a la menos 4, asumiendo un efecto equivalente por fracción. Cada fracción de 3 Grays reducirá la fracción de supervivencia a 10 a la menos 1. Entonces, nada más sumando, de acuerdo con las dosis adicionales de 3 Grays para dosis de 18 Grays, equivaldría a 10 a la menos 6. Entonces, si tenemos 10 a la menos 4 con ese número dado, sumamos otras dos fracciones y tendríamos eso 10 a la menos 6, lo cual nos da, lo cual es secundario a 18 Grays. La siguiente pregunta, en un intento por generar una curva de supervivencia celular a la radiación para todas las nuevas líneas celulares, 4 medios de cultivo fueron sembrados con diferentes cantidades celulares, uno 10 a la 2, otro 10 a la 3, otro 10 a la 4, otro 10 a la 5, y fueron irradiadas con rayos X a dosis de 0, 3, 6 y 9 grays respectivamente. Al final de un periodo de incubación de 2 semanas, un total de 40 colonias se contó en cada medio de cultivo. ¿Cuál de los siguientes planteamientos es cierto? En este caso, la curva de supervivencia celular para esta línea celular es exponencial. Y la explicación es que la curva de supervivencia para esta línea celular es exponencial debido a que cada incremento de la dosis de 3 Grays disminuye la fracción de supervivencia en un factor adicional de 0.1. La curva de supervivencia puede ser modelada utilizando la ecuación exponencial, la cual puede ser expresada como la fracción de supervivencia es igual a la exponencial de alfa delta, como el modelo cuadrático lineal, o la dosis negativa sobre la D0 en la teoría de los blancos. Y D0 es equivalente a D10 sobre 2.3 o 1.3 Grays y no a 3 Grays. Ese sí estuvo un poco
más compleja, pero es la explicación que ofrece Astro en el compendio de respuestas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es aproximadamente la D10, la dosis efectiva 10? O sea, ¿cuál es la dosis necesaria para reducir la fracción de supervivencia al 10% para una línea celular, en particular si la D0 es 4 Grays? En este caso la respuesta es 9 Grays. Si D10 es la dosis requerida para matar al 90% de una población, entonces D10 es igual a 2.3 veces la D0, como les había comentado. La D10 equivale a la D0 multiplicada por 2.3. Entonces, 4 Grays por 2.3 equivalen a 9.2 Grays, lo cual aquí la respuesta más cercana pues son 9 Grays. La siguiente pregunta, cuando una población celular es irradiada con una dosis que causa un promedio de un evento letal por célula, esto resultará probablemente en una fracción de supervivencia del 37%, como ya habíamos visto en otras preguntas previas. Y eso es todo lo referente al tema y las preguntas de Astro. No sé si hay algún comentario. Bastante bien explicada. Me pareció muy bien la forma en que diste la clase. El siguiente tema vamos a intentar profundizar con Miguel. Hablo con él para que nos aclare más el modelo cuadrático lineal, pero creo que estuvo bastante bien la clase. Doctora Sandy, ¿tiene algún comentario? No, ninguno, yo creo que coincido. Lo hemos visto un poco a lo largo de las clases previas, entonces con esto ya debe de quedar un poco más claro y las siguientes clases pues se va a ver ya aplicado a algunos ejercicios. Entonces creo que no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues les pido, por favor, envíenme las presentaciones para ir preparándoles las preguntas, tratar de que sea lo más práctico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, gracias, doctora Sandy. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Adiós.